Pues, Taylor, buena pregunta esa. Pues claro, si logramos convencerle para que haga la película conmigo, pues hará una película histórica en su carrera. La película, tal como la tengo visualizada, va a ser una especie de... como fue para John Travolta Pulp Fiction. Cuando John Travolta, pues antes de llegar a Tarantino, pues estaba pues olvidado, ¿no? Pero Quentin Tarantino supo ver el potencial de él, ¿no? De cómo hacerlo brillar. Y construyó un personaje que era fantástico. Era fantástico porque le pegaba a John Travolta que te cagas, pero aparte era fantástico porque hacía que el actor John Travolta brillara esplendorosamente, ¿no? O sea, Tarantino siempre lo tuvo muy claro con John Travolta, ¿sabes? Porque siempre tuvo la visión de cómo iba a ser en su película, en Pulp Fiction. Y entonces, pues Tarantino no se equivocó, o sea, el personaje de Travolta fantástico, la interpretación fantástica, y de nuevo la carrera de él fue para arriba. Con respecto a Arnold, la cosa es un poco diferente, porque en la época que sucedió eso con John Travolta era más joven, respectivamente. Ahora Arnold está más mayor, ¿no? Pero yo soy de la opinión de que... No, como es actualmente. Lo que pasa es que también tiene truco que no puedo explicar, ¿vale? No puedo explicarlo. Pero la cuestión es que yo lo tengo súper visualizado, cómo va a ser en la película. Lo tengo tan visualizado, su interpretación, su aspecto, cómo se va a desenvolver en toda la trama de la película, que no dudéis que va a ser impresionante la película con él. O sea, su interpretación va a dejar con la boca abierta a todo el mundo, porque Arnold es un actor muy infravalorado, ¿vale? Muy infravalorado. Evidentemente, a la gente no le falta razón, porque dependiendo de qué películas, pues sus actuaciones no han sido muy destacables a nivel interpretativo, pero yo sé de lo que él es capaz, o sea, es que esa es la cuestión. Tarantino sabía de lo que era capaz John Travolta, hasta dónde lo podía empujar, hasta qué coordenadas, ¿no? Entonces yo sé exactamente dentro del registro interpretativo del que es capaz Arnold. O sea, tú no puedes pedirle algo de lo que no es capaz, entonces la estás cagando, porque estás empujando a una situación en la que ni él va a estar cómodo ni las cosas va a salir bien, entonces es una pérdida de tiempo y va a quedar mal. Entonces tú tienes que saber exactamente dónde lo tienes que mover y dónde exactamente va a rendir exactamente. Y entonces, pues, en esta película sería impresionante el papel de él, o sea, pero realmente la gente se quedaría asombrada porque nunca habrían visto un Arnold así, literalmente, o sea, y eso es un poco la gracia de ser un actor, o sea, hacer un actor no siempre poner la misma cara, sino ser capaz en unas películas u otras de interpretar, de eso es la cuestión, de interpretar a un personaje, ¿no? De sus matices, sus detalles, sus cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la haría, pues, súper bien, Arnold, en esa película, la haría súper bien, o sea, sería impresionante, o sea, su papel sería impresionante, literalmente. Y claro, como la película es 100% de terror, pero de terror del duro, de terror de verdad, esto no es el fin de los días, o las películas de James Wan, o cositas de esas, ¿no? O La Monja, o de Conjuring y todas esas películas. No. Esto es terror, pero un terror como no podéis imaginar. O sea, esta película está guión hecho y escrito, es una película de terror brutal, a todos los niveles. Terror psicológico, terror explícito y... y... y todo, ¿sabes? Entonces, pues... no, ni lo dudéis. O sea, una película de un terror, bueno, indescriptible, o sea, indescriptible. Hombre, Hostel está muy bien, o sea, dentro de lo que es su tipo de película, o sea, es una buena película. Porque juega con esa premisa. ¿Qué pasa si te agarran y te meten en un cuarto del que no puedes escapar, de una mazmorra? Y estás atado a una silla y un tío te va a hacer pedazos para divertirse él. Pues imagínate. Pues para cagarse, porque es que no tienes escapatoria, ¿no? Escapatoria ninguna.
No, yo más bien tengo pensado hacer un libro sobre el mundo. Sí, el de Duna lo subí hace un par de días, ¿no? Bueno, sería tremendo porque es que esta película es tan única como no podáis ni imaginar. O sea, para mí es como... ¿Cómo explicar esta película? Es como uno de los guiones más complejos que jamás hayáis visto en una película. O sea, la película es totalmente impredecible, pero literalmente. Van pasando cosas que nada tiene sentido, nada tiene lógica, nada se conecta con nada. Y en el desconcierto del espectador la cosa va progresando en una cosa que es casi como una pesadilla, es como un delirio. Y entonces cuando ya la película te va dando pistas, digamos que la película envuelve interactivamente al espectador, lo convierte en un detective, ¿no? Entonces va viendo cosas del espectador en su mente, se va formando un poco, resolviendo el caso, por decirlo de alguna manera. Entonces cuando llega un momento determinado de la película, el espectador ya tiene suficientes piezas para decir, bueno, esto es lo que está pasando y esto es la solución del enigma, ¿no? Entonces ahí es cuando se hace digamos, entre comillas, la revelación, ¿no? La revelación. Y entonces, pues es como bastante sorprendente, ¿no? Pero cuando ya por fin tenemos esa resolución de la historia, de pronto resulta que con esa resolución ya te han encajado todas las piezas, ¿vale? Te dices, vale, ahora toda la historia tiene sentido con esta resolución. Pero es que la película continúa y entonces te demuestra la verdadera resolución, que era algo totalmente distinto. Y es algo que pilla por sorpresa a la gente porque con las mismas piezas con las que armó la solución, ahora las tiene que colocar de distintas formas y ahora, ¿me entiendes? Ahora es acojonante porque con las mismas piezas han encontrado el espectador otro sentido a todo el enigma. Entonces es totalmente brutal porque te pasa lo mismo que con el sexto sentido. Tú ves toda la película y al final cuando descubres que Bruce Willis es un fantasma, es como tú mentalmente rebobinas toda la película y te das cuenta de que era otra película, había otra historia, pero que no eras capaz de percibirla. En esta película pasa lo mismo. Tú llegas hasta el final, tienes la conclusión, pero cuando luego llega la verdadera resolución, te explota la mente, rebobinas, ves toda la película y ves algo totalmente distinto. Lo más gracioso es que la película tiene un montón de pistas que están delante tuyo, pero que tú eres incapaz de ver. Por eso es una película que cuando se vea por segunda vez va a ser muy disfrutable, porque entonces ya te vas a dar cuenta de por dónde están diseminados todos los elementos, ¿no? Pero lo más brutal es que la película tiene un tercer final también. O sea, es un homenaje al pájaro de las plumas de cristal, porque era una película que acababa y tenía un final, pero después ese no era el final, seguía y tenía otro final, y cuando creías que ese era el final, no, tenía un tercer final, ¿no? Entonces esta película tiene 3 finales, tiene 3 clímax seguidos. Y entonces, pues es fascinante, ¿no? Toda la historia. Aparte, una de las cosas muy importantes de esta película es que esta película funciona a muchos niveles, ¿no? O sea, uno de los mecanismos internos que tiene la película es como El Exorcista. Bueno, ¿por qué El Exorcista es tan buena, la original, no? Hay que pararse a analizar qué es realmente lo que hace que la película genere terror en el espectador. Olvidaros del puré de guisantes, que la cabeza de la niña de vueltas y el exorcismo, no. ¿Qué es realmente detrás? ¿Qué mecanismos tiene la película psicológicos para que realmente infunda terror en el espectador? Pues digamos que ese sistema de mecanismos en cierta forma está plasmado en esta película, ¿vale? Pero hay algo muy novedoso en esta película que realmente no lo hay en ninguna película de terror prácticamente. Porque, por ejemplo, cuando ves una película, yo qué sé, de terror de James Wan, pues ves como unos personajes viven unas experiencias de terror
se enfrentan a algo terrorífico y cómo la hacen y cómo no la hacen y qué sucede al final. Eso es normalmente como funcionan las películas, ¿no? O sea, el espectador, por eso se llama espectador, está viendo una película y está visionando como una realidad que está proyectándose en una pantalla, ¿no? En un cine o en tu televisión en casa, ¿no? Entonces está visionando, es el espectador. Pero en esta película que he diseñado, el espectador es parte de la película. No puedo explicar cómo. O sea, el espectador es realmente una víctima de la película. Esto es algo fascinante porque ya no es que tenga mecanismos internos parecidos al Exorcista, sino que tiene otros mecanismos que he diseñado yo en la película para que la película, el espectador sea parte de la película. No puedo explicar cómo. Pero es una película en la que realmente, y es extraño lo que estoy diciendo, la víctima es el espectador. Así como lo estoy contando. O sea, la víctima no es el que está en la pantalla, la víctima es el espectador. Y diréis, pero diablos, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Qué disparate es ese? ¿Pero cómo va a hacer la víctima el espectador? Pero es que es algo súper terrorífico. O sea, la gente se le va a poner los pelos de punta porque ellos son la víctima, ¿sabes? La audiencia, ¿no? Entonces, pues, sería una película pues muy interesante. Aparte, tiene un montón de muertes. Muertes a patadas, o sea, olvidaros de Viernes 13 o esto porque es una puta masacre la película. Una puta masacre la película. Pero una masacre con sentido, porque hay películas que ponen muertos por poner, ¿sabes? Una acumulación de muertes. Es como una acumulación de muertes, ¿sabes? No, esta película, las muertes no son gratuitas, sino todas las muertes tienen un porqué. Así lo digo, cada muerte tiene un porqué y un sentido. ¿Ok? ¿Y qué más puedo decir? Visualmente la película, tal como la tengo visualizada, es totalmente distinto de lo que se ve hoy en día también. Olvidaros del cine de James Wan, olvidaros de cómo el terror se hace ahora, olvidaros de todo eso, porque la película va a tener un componente visual totalmente distinto. Que eso lo hace muy interesante, porque ya veréis que Dios quiere se haga la película, y Dios quiere pues que a la gente le guste, pues rápidamente se vuelve tendencia. O sea, es como las películas japonesas de terror. Empezaron a copiarlas hasta la extenuidad, ¿no? El sistema de películas de terror de fantasmas japonesas, cómo hacen los sustos y eso, los americanos, todo el mundo los ha copiado hasta el infinito, ¿no? Y entonces esto va por modas, ¿no? O sea, ahora vamos a copiar este estilo visual, ahora vamos a copiar este estilo visual. Y entonces la manera que tengo visualizada la película va a ser algo que no invento nada. Como dice Ozymandias, si tiene un estilo de los 70, pues te puedo decir que tiene un estilo muy a los 70. También te podría decir que tiene un estilo a los 50 y a los 60. O sea, comprende 3 décadas, los 50, los 60 y los 70. Entonces, la cuestión es que el elemento retro normalmente en el cine moderno está muy mal interpretado. Porque simplemente se ponen cosas, ¿vale? Ponen cosas y dicen, queda guay. Es retro, esta papel en la pared, o esta lámpara así diseño tal, ¿no? Y eso es introducir elementos retros de una forma mal entendida, porque lo que hay que hacer es actualizarlos. Actualizarlos. O sea, introducirlos para actualizarlos. Y que sean un componente homogéneo y con sentido dentro de la propia estructura visual de la película. ¿Ok? Y sería muy interesante, vamos a ver. Tenemos suerte con esa película. El póster lo tengo hecho. Sale Arnold en el póster, ¿cómo no? Me lo hicieron un artista ruso. Y bueno, el póster es impresionante, pero no lo puedo enseñar, desafortunadamente. Sale también la actriz que ojalá sea la coprotagonista. Ojalá sea la coprotagonista, que ya tengo decidida quién va a ser. Y la actriz está ahí también. O sea, el dibujante es un dibujante hiperrealista. Reconoces a Arnold un segundo. Y a la actriz no es que no se la reconozca, es que como no es muy famosa, mucha gente puede ver el rostro de la actriz y no saber quién es. Porque claro, no es una actriz muy famosa. ¿Sabes? Y entonces, pues... Pero ahí está ella, también súper reconocible, ¿sabes? El Retraca, muy buenas noches.
Chloe Grace Moretz. ¿Te gusta? ¿Te gusta, no? O sea... Pero desafortunadamente no creo que esté en esa película. Digo desafortunadamente para ti. Fíjate que a ella no la veo en ningún papel de esta película. Pero bueno, igual metemos a Sasha Grey. ¿Qué? ¿Está la gente a favor de meter Sasha Grey en la película? No. Yo es que soy un poco de la tradición de en cada película que haga meter una actriz porno, ¿sabes? Como siempre se han hecho muchas películas de terror, en algún pequeño papel se mete una actriz porno. ¿Alguien está a favor de Sasha Grey o hay sugerencias? Las 12 personas que están mirando ahora. A Gina Carano. Pero a Gina Carano... Sonic Way. Fíjate que Gina Carano la tengo en mente. Estuve comentando que diseñaron una película también de terror impresionante que se hace en un decorado gigantesco. Y una de las protagonistas sería Gina Carano. Siempre he tenido la opinión de poner a Gina Carano. Mi esposa dice que no, pero yo digo que sí. Porque a mi esposa como que no le cae bien Gina Carano. O sea, le caía bien Gina Carano cuando hacía el Mandalorian, pero después de las declaraciones que hizo, que por eso la despidieron de Disney, le cayó como muy gorda a mi esposa, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. O sea, yo pienso que los seres humanos se equivocan y si analizas muy bien... lo que dice ella, pues te das cuenta de que comprendo lo que quería decir, pero te das cuenta de que no lo dijo de la forma más correcta. Voy a cambiar el micrófono de lado, porque tengo un pequeño ventilador, porque me estoy achicharrando de calor, ¿me entienden, gente? Me estoy abrasando de la calor. Y voy a meter el micrófono aquí a ver qué tal se escucha. A ver, este hijo puta. Aquí. Así lo alejo del ventilador un poquito. Así me da el ventilador a la cara. Uf, qué rico, mami, qué rico. Ah, me está dando un calor que te cagas. Sí, he visto que ha subido alguna cosa, pero realmente es divertido el muchacho, hombre.